días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a este programa, a la ciudad viva, que ojalá poco a poco vayamos recuperando y construyendo, porque justamente para eso nos organizamos en ciudades, para vivir en conjunto, para habitarla de la mejor manera, cosa que normalmente no sucede, sobre todo en esta ciudad, pero que sí podemos llegar e ir avanzando paso a paso en cada uno de esos ideales que compartimos todos aquí. Muchísimas gracias por estar en esta mesa de conversación donde yo me lo disfruto muchísimo, porque ustedes saben que mi pasión y mi objetivo es hacer de esta ciudad una mejor ciudad, hablar de lo que significa el urbanismo, el vivir y convivir con los recursos con los cuales todas las ciudades logran sobrevivir o dependen unos de otros. Y justamente más o menos por ahí deriva el tema que vamos a conversar hoy con otro de esos invitados maravillosos, ilustres, a quien yo quiero mucho, por cierto. Así que ahora te doy la más cordial bienvenida, mi querido Manuel o Manolo Ralda. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Nino. Qué gusto estar aquí contigo. Como le dijo Lucero Manuelito a Manuel Mijares un día, hasta que se me hizo. Sí. Feliz de estar aquí contigo. Muchísimas gracias. Bueno, Manolo, ya se darán cuenta en este poquito tiempo que vamos a compartir, es una persona que tiene una gran pasión, por eso nos caemos bien, una gran energía también para emprender proyectos que parecen difíciles y a veces imposibles. Ya hablaremos de ese gran proyecto que hoy nos reúne acá, pero primero que todo, yo quiero preguntarle a Manolo, porque es el tema que más nos reúne y más nos apasiona, al menos a mí. ¿Cuál ha sido tu relación, Manolo, con la ciudad en general, así genéricamente hablando? Y luego, ¿cuál ha sido tu relación con esta ciudad nuestra de la ciudad de Guatemala? Bueno, la verdad es que nací acá en la zona 1, en un hospitalito en el centro, y crecí, fui al colegio y a la universidad aquí en Ciudad de Guatemala. Y cuando regresé después de vivir 10 años afuera, pues sí, incluso vine a vivir de nuevo a la ciudad de Guatemala, que me fascina y adoro, pero cada día se hace más difícil vivir en ella. Es complicado, ¿no es cierto? Sí. Con Manolo también compartimos la experiencia de haber vivido en Santiago, de Chile, que es una ciudad a la que podíamos hablar tantísimo. Montones, sí, montones. Pero sobre todo en términos de prácticas urbanas, de movilidad, de recuperación de acuíferos y de temas de un respeto y un equilibrio entre lo urbano y lo natural, que es la línea bien difícil, bien frágil de sostener. Y justamente, bueno, ya vieron, Manolo es citadino, Manolo ha vivido acá, pero en algún minuto de tu vida terminaste con una relación muy, muy especial con ese gran tesoro que tenemos nosotros los guatemaltecos citadinos, de estar muy cerquita de ese bellísimo lago de Amatitlán, que en su momento, cuando yo partí de este país y me fui a otro lado, era como un privilegio enorme poder tener a escasos kilómetros la posibilidad de escaparse a almorzar a Amatitlán, a pasar un día en las playas del lago, a bañarse, a navegar, a comer las mojarras, que ahora no sé si todavía hay o son radioactivas. Pero ese tesoro que es el lago de Amatitlán, que hemos ido perdiendo de una manera increíblemente acelerada y cada vez más compleja, pues sigue estando ahí, sigue siendo pues ese depósito maravilloso de agua que en algún minuto, si supiéramos administrarla adecuadamente, podría convertirse en alguna parte de la solución de esa escasez que la ciudad de Guatemala tiene en torno al agua, elemento vital para poder vivir. Y ahora está pues en un momento también muy valioso, porque finalmente siempre surgen iniciativas, vecinos guatemaltecos que quieren involucrarse en proyectos que son importantísimos y vitales y necesarios, como por ejemplo la recuperación del agua de Amatitlán. ¿Por qué terminaste primero en Amati? A mí siempre me gustó Amatitlán. Yo cuando estaba en el colegio me capeaba a veces para ir a esquiar a casa de Julio Gándara, ahí por el relleno. Y siempre sentí esa relación especial por el lago y en general por el agua. Me gusta estar al lado del agua.
Y cuando regresé de Chile, pues uno de mis planes era poder vivir en Amatitlán. La mamá de mis hijos tristemente nunca aceptó. Y bueno, después de separarnos se me dio la oportunidad de conseguir una casa. Ya tengo casi 26 años de vivir a orillas del lago. ¡Wow! Es un montón. Es más, es la casa en la que más tiempo he vivido. Y la verdad es que es muy bonito esto del tema que estamos tratando porque el problema principal del lago Amatitlán es la ciudad de Guatemala. Si la ciudad de Guatemala o el lago no estuvieran en esta área metropolitana. Claro, la salud del lago sería distinta. Y pues por eso es importante también, o sea, no solo como un punto de potencial de turismo alrededor de la ciudad, que la verdad es que es maravilloso, y para visitarlo tampoco se necesita nadar en el lago si no se atreven. Yo me meto al lago. Pero sí es una convivencia una relación muy estrecha entre la ciudad y el lago y entre la salud. La salud del lago depende de la gran área metropolitana. La cuenca del lago es muy grande, alrededor casi 400 kilómetros cuadrados. Empieza, para que te des una idea, en San Bartolomé Milpas Altas. Ese es el pueblo que está del otro lado del puente del Trébol de San Lucas para ir a la Antigua. Wow. Y se extiende hasta Fraijanes. Increíble. Es una cuenca extensa y es la cuenca más poblada del país. Los principales contribuyentes de aguas servidas son Misco, Ciudad de Guatemala, San Miguel Petapa y Villanueva. Y la salud del lago pasa por eso, por la escasez de plantas de tratamiento de aguas servidas municipales. ¿Cómo ha cambiado esa realidad desde los 20 y pico de años que tú llegaste al lago ahora? Porque tú decías muy bien, realmente la salud del lago se ve tremendamente afectada por estar inserto en esta gran área metropolitana donde hay una serie de municipios que vierten sus aguas grises y negras de desecho prácticamente crudas, como se dice, a la cuenca del lago, los alimentadores y el lago en sí. Hay una serie de incongruencias o cosas que cuesta mucho entender. Por ejemplo, hay un decreto desde el año 2006 que ordena que todos los municipios tienen que construir sus plantas de tratamiento para que todas las aguas de desecho sean debidamente tratadas antes de entrar a los cuerpos de agua en general. Y eso no se ha cumplido. Y de cuando tú llegaste a hoy, esa contaminación ha crecido exponencialmente, ¿no? ¿O ya venía? No sé si ha crecido exponencialmente. Sí se nota. Yo noto el cambio drástico de cuando yo tenía 18 años y iba a esquiar al lago a las circunstancias o las condiciones que el lago tiene ahora. Aquí quiero hacer una salvedad. En los 1850 más o menos construyeron el paso del ferrocarril atravesando el lago. El famoso hicieron relleno. el relleno. Hicieron un dique de piedra de 190 metros y dejaron un paso de 10-12 metros, que es la única comunicación entre las dos mitades del lago. Entonces hay un lado que es muy limpio, que es el lado sureste, porque es una cuenca muy pequeña y eminentemente agrícola, no tiene descargas de aguas servidas mayores, y el lado noroccidental, que es donde está el pueblo de Amatitlán, que sí está muy contaminado por la entrada del río Villalobos. Además, el río Michatoya nace en el pueblo de Amatitlán. Entonces esa circulación se mantiene más o menos circunscrita en el lado noroccidental. Yo tengo la dicha de vivir del lado limpio, entonces para mí nunca fue un problema realmente la contaminación. Por eso te bañas en el lago. Claro, lago. yo nado en el lago, mis hijos crecieron haciendo vela y nadando, esquiando y de todo. Y pues fue una niña de 10 años, la hija de Yansa Mayoa, Emilio Méndez, la que nos despertó a los vecinos con la campaña esta de Saúl de hace 4 años, que decía, ¿se imagina volver a nadar en el lago Amatitlán? Y pues ahí nació un movimiento que se llamó Locos por Amati. Me encanta el nombre. Sí, a mí también, pero a la gente que nos hizo la marca de AM Amati, a la que les agradecemos mucho, Icon Branding, pues no les gustaba tanto el nombre. A mí me sigue fascinando. Sí. Y entonces pues nos pusieron Asociación AM Amati. El AM es de antes meridiano y nuestro eslogan es un nuevo despertar para el lago Amatitlán.
Me encanta también en ese sentido. Pero hay que explicarlo, el otro era así como... Sí, totalmente, Sí. sí, en el tema marketing y de mensajes así que pegan, ¿no? Y que te van directo a la emoción, pues locos por Amati, porque efectivamente quien conoce el lago se vuelve loco por Amati. Y también está esa quimera de sentirse un poco loco, de emprender una campaña tan difícil como es recuperarlo. En términos técnicos, ¿cuál es la dificultad más grande de por qué este lago no se ha logrado recuperar? Es que, bueno, yo sé que se mezclan un montón de decisiones políticas, este incumplimiento del decreto 236-2006 que le hablaba hace un rato, es parte de eso, pero además, o sea, pasamos por cada situación, desde la agüita mágica hasta cosas que son muy obvias y lógicas y que uno se emociona y se vuelve loco porque vienen estos aireadores y vienen sistemas y vienen ejemplos y experiencias de otros países que han demostrado que efectivamente sí se puede recuperar el lago. Este es finalmente el objetivo principal de AM Amati y ¿se puede o no se puede? Sí se puede. O sea, no porque nosotros lo digamos, sino porque se ha hecho en muchos lados del mundo. Ya viste que el río Sena, que también era una cloaca, ahorita lo limpiaron para las Olimpiadas pasadas. Nosotros sostenemos en AM Amati que el principal problema del lago es la apatía y la indiferencia. A la gente le dejó de importar el lago Amatitlán. Yo no sé cuántos de ustedes piensan visitarlo en algún momento próximamente. Estoy seguro que la mayoría no lo tiene en el radar. Y la apatía es impresionante, pero llega hasta los niveles más altos de la sociedad. No le interesa ni al gobierno central, mucho menos a las municipalidades, pero incluso a la academia. Hace 2 años vino un doctor en geología a Guatemala y me dejó 2 muestras de sedimentos, 2 cores se llaman. Y la doctora Dix, que en paz descanse, me dijo que los congelara. Y yo dije, pues de esto hasta hago negocio, pues porque se van a pelear las universidades distintas por estudiar. Ahí deben haber unos 300, 400 años de historia en metro 10, metro 20 de sedimento. 2 años después siguen estando en el congelador de la casa porque no ha habido nadie que se interese por esa muestra histórica. Entonces la apatía que hay respecto al lago de Amatitlán es algo que nosotros en AM Amati pues hemos decidido cambiar y nos enfocamos en el turismo, pero en un turismo que sea transformador. Queremos demostrarle especialmente al pueblo de la ciudad de Guatemala y al adulto joven que el lago está vivo, que no es un pantano muerto como muchas veces se dice en redes sociales. Y que en las manos de ellos está el futuro del lago, porque tenemos que empezar a votar por gente responsable, por alcaldes que se hagan cargo del problema, porque el problema no nace en el lago de Amatitlán, el problema nace acá, en la ciudad de Guatemala. Eso, tú me lo hiciste ver cuando platicamos de esta entrevista, porque yo decía, bueno, es el lago, pero la relación, por eso hablaba yo del equilibrio que se tiene que tener cuando una ciudad surge, con toda la naturaleza alrededor, no depredarla, no extraerle todos sus recursos a esa velocidad terrible o cortar los bosques urbanos que nos sostienen el aire y todo el asunto, porque al final es una víctima el lago maravilloso de la naturaleza, que la naturaleza nos dio. Y son las ciudades las que tienen que ver con esta crisis increíble. ¿Quién conforma la asociación, Manolo? ¿Quién está involucrado? Tenemos alrededor de 30 asociados. La junta directiva... 30 locos, diríamos. 30 locos por hablar. Bastante cuerdos. Quique Nane es nuestro presidente. De vicepresidente, el puesto está reservado para un representante de los habitantes locales. Verónica Pineda es la que lleva ese puesto. Ella es alcaldesa auxiliar y directora de COCODE, pero también es esposa de un guardián, o sea, es alguien que realmente representa los intereses de los habitantes locales. El puesto de tesorero está vacante por el momento. El secretario es... ay, Dios mío, Mayora, Santiago Mayora. Y de ahí de vocales tengo al hijo de Tommy Doherty, a Estuardo, a Luis Galvez, de Defensores de la Naturaleza, y al arquitecto Antonio Virola.
¿Y ellos son vecinos o es gente que quiere trabajar también solo por No el hecho todos de... son vecinos, pero sí es gente que de alguna manera, por ejemplo, Luis Gálvez, él tiene un recorrido enorme en temas ecológicos, ha estado en la directiva de Defensores de la Naturaleza, creo que es de los fundadores. Mira, qué hermoso. Y tú me hablabas que la perspectiva de trabajo de la asociación está más centrada en el tema del turismo. Del turismo. Si lo entiendo bien, pues me parece, bueno, obviamente el valor turístico del lago es inmenso, pero si yo la veo, la interpreto como una herramienta que pueda exponencialmente abordar toda la otra problemática. Me parece genial, ¿verdad? Porque es que no puede haber turismo en un lago tremendamente contaminado. Entonces, igual querramos o no querramos, por eso me parece acertada, vamos a tener que abordar el tema de la contaminación, ¿no? Así es. ¿Hay alguna posibilidad de que a través de la asociación se esté ya implementando? Yo sé que han habido experiencias, ¿verdad? Pero experimentales solamente. No como un programa ya firme de las autoridades que se decidan a asumir el tema de la descontaminación como un objetivo preciso y claro. Pues siempre tratamos de hacer incidencia en las municipalidades, cuesta mucho entrarle a los alcaldes. También se ha abordado con el Congreso. La ley de aguas es importantísima para Guatemala, es importantísima, no podemos seguirlo postergando. Creo que hay 2 países en América, sí, que no tienen y el otro es Haití. O sea, ¿a qué nivel llegamos? Es importantísimo que la pase. Entiendo que hay muchos intereses alrededor del tema, que van a hacer complicado el asunto, pero deberíamos de superar nuestros intereses personales buscando el bien del país. Totalmente. Al final de cuentas, aquí vivimos todos y si el país es malo, pues no vamos a tener una buena calidad de vida. Totalmente. Y lo mismo pasa con las ciudades, ¿no? Exactamente, sí. Sí, bueno, es terrible porque pues es una ley que es imprescindible, que es vergonzoso que no la tengamos. Impostergable. Y lleva años, hay como me parece más de 60 iniciativas de ley que han quedado engavetadas y ahora realmente hay que reconocer que se ha hecho un trabajo bastante institucional de parte del Ministerio de Medio Ambiente para poder llevar adelante como un objetivo de Estado, no solo de gobierno, esta ley de aguas que fue entregada la semana pasada al Congreso. Me da a mí mucha emoción, expectativa y ansiedad también porque pues inmediatamente saltan diversos actores que han tenido la oportunidad, porque si algo valoro yo de este proceso es que han habido muchísimas mesas donde se ha buscado tener la representatividad de comunidades, de sectores, de empresarios, de vecinos, de alcaldes, de COCODES, de todo lo que debería estar involucrado en esta ley. Por supuesto, nunca va a ser una ley perfecta o que deje contentos a todos. Alguien tal vez va a perder alguna ventaja, pero la gran mayoría, y es hacia allá donde yo creo que el Estado debe trabajar, la gran mayoría, el país es el que va a salir beneficiado porque es insostenible, por ejemplo, cómo se maneja la dinámica de perforación de pozos de manera individual y privada, porque la municipalidad no es capaz a través de Empagua de dotar de agua todos los proyectos nuevos y hay cada vez más demanda y hay cada vez más licencias de edificios tremendamente altos, densos, que van a requerir más de los recursos naturales en general, pero particularmente del agua. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate qué interesante, estuve en una charla que dio una ingeniera de Funcagua. Y los pozos de Ciudad de Guatemala, especialmente de la zona de Misco, están súper profundos, arriba de los 500 metros. O sea que ya estás más o menos a la altura del manto freático del lago Amatitlán. Y pues nuestra mayor esperanza es que tarde o temprano la ciudad va a necesitar de echarle mano al agua del lago. Claro. Para potabilizarla y proveer a la creciente demanda. Y entonces va a ser más barato hacer las plantas de tratamiento de aguas servidas que se necesitan para a la larga tener menos gasto en potabilización. Porque ahorita sí sería muy complicado por las condiciones del agua que se potabilice. ¿Y ves una posibilidad? Pues esa es mi esperanza, que la ciudad en su necesidad de beber agua del lago va a tener que dejar de... Sí, ya es un tema literal de vida. Les dejo la palabra a su imaginación. Sí,
sí, difícil. Sí, la pregunta venía porque yo creo, me da la impresión, sin ser experta en el tema, que no basta solamente, o sea, eso es esencial, elemental, básico, tratar las aguas grises, negras y contaminadísimas, que no es solo el tema doméstico, sino que también hay un montón de temas de fertilizantes. Fertilizantes, sí. Eso es lo que hace el lado sur del lago tan verde. Como es una zona agrícola, hay mucha fertilización en la agricultura y pues ese fertilizante al entrar al lago genera un proceso que se llama eutrofización y para hacerlo muy, muy sencillo es un exceso de nutrientes. Y entonces esta alga azul verdosa o cianobacteria, que es uno de los seres vivos más antiguos del planeta y se adapta con mucha facilidad a todos los cambios, pues se aprovecha de ese exceso de nutrientes y es lo que hace estas mantas enormes de floraciones algales dañinas. Y la floración algal dañina, aparte de que la cianobacteria pues, tiene el riesgo de que puede producir toxinas, lo que hace es impide que la luz solar penetre al fondo del lago, con lo que se mueren las algas que se enraizan, que son productoras de oxígeno, y eso hace que el lago sea... Buenas. Las buenas, sí. Eso hace que el lago sea anóxico. El lago a partir de los 5 o 6 metros de profundidad tiene total ausencia de oxígeno disuelto. Quiere decir que no hay vida. No hay mojarras. No, mojarras sí. Es impresionante. Ese lago es tan bendito, la verdad, que yo calculo que se le saca como 1 tonelada de pescado al día. No te creo. Hay 750 pescadores, lo último que supe en el sindicato. Y pues enfrente de mi casa pasan 3, 4, 5 pescadores todos los días y todos los días sacan algo. Es que eso es lo lindo, la naturaleza resiliente y se resiste a morir. Sí, y de lo que me acabo de enterar porque las comí, no sé cómo me atreví, pero las comí. Hicieron un caldo de pescado de almejas del lago de Amatitlán. Wow. Y la señora que le vendió a este amigo las almejas dice que manda 60, 70 libras de almejas al mercado todos los días. Pues bueno, también ahí hay una actividad productiva que sí. es valiosa. Que conste que son del lado limpio del lago, no del lado sucio. Sí, claro, es que es diferente, ¿no? Es terrible. Pues este lago maravilloso y bendito que hablamos también además tiene esa característica única muy de esta área de Guatemala en general, que es un área volcánica. Sí. Entonces, además de esa belleza natural del agua, además tenemos aguas termales. Aguas termales, ¿no? sí. Y eso ha sostenido históricamente una actividad turística que sigue viva, ¿no? Sí, sobre todo en el pueblo de Amatitlán, es Correcto. donde más las aprovechan. No sé si se pueden decir nombres. Sí, sí. Los invito a que vayan al Santa Teresita Spa y al Rocarena, y también ahí a los bajos hay otros baños de aguas termales y saunas, y sí es algo muy, muy, muy rico que hacer en el lago de Amatitlán. Bueno, y ahí yo justamente iba a hablar de Santa Teresita porque ellos se están reinventando. Yo tuve la oportunidad de trabajar un proyecto de recuperación o paisajístico dentro de esta nueva visión de recuperación de ese tesoro turístico que es histórico, porque he de decir que yo casi pierdo la vida antes siquiera de cumplir 4 años en el Rocarena, porque siempre me gustó mucho el agua y yo de hecho nadé mucho en mi primera juventud. Y me lancé a la piscina sin saber nadar en absoluto y era el paseo, porque eso es lo lindo. Era el paseo de fin de semana. Era el paseo dominical familiar, las familias venían y la nuestra también, y en esa anécdota familiar efectivamente yo me lancé al agua y fue mi padre el que me agarró del pelo, porque esa es la historia que se cuenta ahora míticamente en la familia, que me salvó de ahogarme, aunque él no sabía que yo sabía nadar, yo creía que sabía, en fin, bueno. Y el Santa Teresita y el Rocarena es todo ese legado, ¿verdad?, de familias que han dedicado su vida a esa empresa que es fantástica. Y lo que pensábamos y soñábamos en esa firma de arquitectura con la que propusimos ese proyecto, que no se ha construido pero que se hará, es increíble, porque no solo era el lago, sino que también pensábamos diseñar un jardín de vapor. Yo no sé si lo han visto, ¿no? Porque hay una especie de fumarolas
en la lomita de la montaña, ni siquiera en la orilla del lago, que salen como, el vapor sale como una fuente de la tierra maravillosa, hirviente, ¿no? Quemante, que es decorativo y me imagino que debe tener propiedades sanadoras y qué cosas increíbles. Así que sí, este lago es efectivamente mágico, místico y hay un potencial enorme que me remite luego a esa imagen de la niña de 10 años que rememoraba algo que algunos de ustedes y de nosotros vivimos, de ir a nadar, de estar nadando en ese lago recuperado y cristalino, que en este momento está totalmente ahorcado, ¿no? Sí, una de las cosas que más preocupa es que el lago hasta ahorita se ha resistido a morir, pero la salud es precaria. Y va a llegar un momento en el que el nivel de contaminación sea tan alto que posiblemente le causemos un daño que va a costar mucho revertir. Y curiosamente todo el mundo, cuando hablo de esto, me pregunta cuánto cuesta salvar el lago. Ah, buenísima pregunta. Y la verdad es que no hay una cifra exacta, claro, porque pasa por muchos factores. Pasa empezando porque las municipalidades cumplan con el mandato del Código Municipal. Pero yo la pregunta que quiero hacer de vuelta es, ¿y cuánto nos cuesta no salvarlo? Claro. Porque estamos perdiendo el potencial turístico más grande que tiene la ciudad de Guatemala. Estás hablando de que 2,5 millones de personas vivimos a 40 minutos del lago. ¿A cuánto nos toma hoy en día llegar a la Antigua? 2 horas, fácil. Okay, sí. Y el lago está ahí cerquísima. La verdad es que no es necesario meterse al lago para disfrutar de él. Los atardeceres y los amaneceres son espectaculares. El paisaje, el sí. paisaje, la brisa, todo es muy rico. Entonces yo los invito a conocer el lago Amatitlán, que se vuelvan a enamorar y que le exijamos a nuestras autoridades municipales que empiecen a cumplir con el mandato que tienen en la ley orgánica de las municipalidades. Estupendo, eso es una vía muy factible porque efectivamente el poder ciudadano, aunque creamos que no, es poderoso. Es poderoso, claro. Y la presión social y la censura también, eso es importante, la censura moral que la sociedad puede hacer es importante para que cuando veamos que una industria, una empresa, un municipio está incumpliendo y está contaminando en general nuestras aguas, pero particularmente las aguas que alimentan el lago de Amatitlán, el río Villalobos, que es una vergüenza. Y el río Las Vacas, que también es otro gran problema de la ciudad de Guatemala. Así que evidenciémoslo, denunciémoslo, porque hay que denunciar delitos ambientales y hagamos entonces un gran equipo que se abandere a través de este maravilloso patrimonio natural, que en este caso es el lago, pero que representa en muchos espacios la naturaleza que estamos depredando y contaminando y perdiendo ese potencial. Y perdiendo, sí, claro. Por último, mi querido Manolo, porque siempre nos quedamos aquí con una fase siguiente, o pendiente más bien, porque se hace muy corta la conversación, pero ¿cuál es tu deseo para que esta realidad tan terrible cambie? Principalmente convencer al habitante urbano, especialmente al joven, el adulto joven urbano, que vayan a Amatitlán y se enamoren de él. El lago tiene muchísimo que ofrecer. Su situación actual, pues obviamente no es óptima, pero está en sus manos, realmente el futuro del lago de Amatitlán. Y está en sus manos porque en sus manos está quién va a ser el siguiente alcalde de los 4 principales municipios contaminantes del lago, que son Mixco, Ciudad de Guatemala, Villanueva y Petapa. Buenísimo. Cambiemos a las autoridades que hasta ahorita no han hecho nada. Comparto el sueño de Manolo y yo sé que ustedes también. Infinitas gracias, Manuel Raldá, por haber acudido a esta buena mesa de conversación. Seguiremos entonces en otros capítulos compartiendo visiones y compartiendo sobre todo sueños y oportunidades para hacer de esta ciudad y de nuestras ciudades en general una ciudad viva. Chao, chao. Visiten Amati. Eso, por favor.